¿Qué harías si la persona que juró amarte te humillara frente a todos? Esta es la historia de una mujer que fue empujada al límite, una noche que comenzó con glamour y terminó en traición. Pero lo que parecía ser su peor momento era en realidad el primer paso de un plan meticulosamente calculado. Quédense hasta el final para descubrir cómo una caída se convirtió en el ascenso más espectacular que puedan imaginar. Si a usted le gusta este tipo de contenido, no se olvide de suscribirse a nuestro canal Confesiones de la Noche. Publicamos videos todos los días. Y dele like al video si le gusta esta historia y déjenos en los comentarios contándonos de dónde es usted y a qué hora nos escucha. El agua de la piscina se cerró sobre su cabeza como una tumba líquida y por un instante eterno, Isabela sintió que el mundo se desvanecía en burbujas y risas ahogadas. El vestido de seda azul que había elegido con tanto cuidado se adhirió a su cuerpo como una segunda piel empapada, mientras los murmullos y carcajadas de los invitados resonaban distorsionados bajo el agua. Cuando finalmente logró sacar la cabeza a la superficie, jadeando y con el maquillaje corrido por las mejillas, lo primero que escuchó fue la risa burlona de su esposo. «¡Qué torpe eres, Isabela!», gritó Mateo desde el borde de la piscina, sosteniendo una copa de champán como si fuera un trofeo. «Siempre tan descuidada». Pero en los ojos de ella no había lágrimas de humillación. Había algo más profundo, más peligroso, una chispa que prometía fuego. 6 horas antes de esa humillación pública, Isabela Faria de Almeida se encontraba frente al espejo de su habitación, observando su reflejo con la meticulosidad de un general preparando la batalla final. A los 35 años había perfeccionado el arte de la elegancia discreta, esa clase de belleza que no grita, sino que susurra su presencia en los salones más exclusivos de la ciudad. Sus manos, siempre impecables, sostuvieron el collar de perlas que había heredado de su abuela, la misma mujer que le había enseñado que en el mundo de los poderosos la apariencia lo era todo, pero la inteligencia lo era aún más. Cada perla reflejaba la luz de la lámpara de cristal, creando pequeños arcoíris que danzaban sobre su escote. «¿Ya estás lista?», preguntó Mateo desde el vestidor, con esa voz que había aprendido a modular para sonar encantadora en público, pero que en la intimidad llevaba siempre un dejo de impaciencia. Los Valderrama no esperan a nadie, ni siquiera a sus socios más importantes. Isabela sonrió a su reflejo, una sonrisa que había practicado durante 15 años de matrimonio, la misma sonrisa que había usado cuando encontró los primeros mensajes sospechosos en el teléfono de Mateo, la misma que mantuvo cuando descubrió los recibos de hoteles y restaurantes donde nunca había estado, la misma que perfeccionó cuando finalmente puso nombre y rostro a la otra mujer. «Casi termino, amor», respondió aplicando la última capa de labial rojo cereza. «Solo me falta elegir los zapatos». Mentira, ya había elegido todo desde hace 3 semanas. Cada detalle de su atuendo había sido calculado con la precisión de un relojero suizo, el vestido azul marino de Silvia Cherasi, que realzaba su figura sin ser vulgar. Los zapatos de Manolo Blahnik con tacón de exactamente 10 centímetros, lo suficientemente altos para imponer respeto, pero no tanto como para llamar más atención que las esposas de los otros socios. El peinado recogido que mostraría la elegancia de su cuello, pero que también se vería devastadoramente hermoso, empapado y desarreglado. Mateo apareció en el marco de la puerta del baño, ajustándose los gemelos de oro blanco. A los 40 años mantenía el físico de sus días universitarios gracias a un entrenador personal que le costaba más de lo que muchas familias gastaban en un año. Su cabello castaño, apenas salpicado de canas en las sienes, estaba peinado hacia atrás con gel importado y su traje de Hermenegildo Zegna se ajustaba a su cuerpo como
si hubiera sido creado específicamente para él. Recuerda, dijo mirándola a través del espejo, que esta noche es crucial para el proyecto de Medellín. Los Valderrama han invitado a inversionistas de Nueva York y Londres. No podemos permitirnos ninguna metida de pata. Isabela asintió, fingiendo la sumisión que él esperaba. Durante años había perfeccionado ese papel, la esposa perfecta, la acompañante ideal, la mujer que hablaba cuando era necesario y callaba cuando convenía. Pero por dentro su mente trabajaba como una computadora procesando datos. Sabía que Valentina Navarro, no la modelo, sino la amante de su esposo, estaría en esa fiesta. Sabía que Mateo había usado dinero de la empresa para comprarle a esa mujer un departamento en la zona más exclusiva de Chico Norte. Sabía que habían viajado juntos a Cartagena el mes pasado, mientras él le decía que estaba en una convención en Cali. Sabía todo esto porque durante los últimos 8 meses había contratado los servicios del mejor investigador privado de la ciudad, un hombre discreto que cobraba bien, pero entregaba resultados impecables. Por cierto, añadió Mateo revisando su teléfono, creo que conoces a Valentina Navarro. Trabaja en marketing para una de las empresas que va a participar en la licitación. Es muy talentosa. La palabra talentosa salió de sus labios con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Isabela había visto exactamente cuán talentosa era Valentina en las fotografías que había en su poder. Fotografías tomadas en habitaciones de hotel, en restaurantes íntimos, en la cama que ella compartía con su esposo cada noche. Por supuesto, respondió Isabela cerrando su bolso de mano. Será interesante conocerla mejor. Mateo no captó la ironía en su voz, como tampoco había captado muchas otras cosas durante los últimos años. Para él, Isabela seguía siendo la joven de 23 años con la que se había casado, la hija de una familia de abolengo que le había abierto las puertas de la alta sociedad colombiana. No se había dado cuenta de que esa joven había crecido, había aprendido, había observado y sobre todo había planificado. El viaje hacia la mansión de los Valderrama se desarrolló en silencio. Mateo conducía su Mercedes-Benz clase S por la avenida Circunvalar mientras contestaba llamadas de trabajo a través del sistema Bluetooth. Isabela observaba por la ventana las luces de la ciudad que se extendía hasta el horizonte, pero su mente estaba completamente concentrada en los eventos que se desarrollarían esa noche. En su bolso llevaba un teléfono adicional, uno que Mateo desconocía por completo. En ese dispositivo tenía almacenadas 543 fotografías, 87 videos y docenas de documentos que demostraban no solo la infidelidad de su esposo, sino también la malversación de fondos de la empresa. El investigador había hecho un trabajo excepcional, rastreando cada transacción, cada viaje, cada regalo que Mateo había pagado con dinero que no era suyo. ¿Estás nerviosa?, preguntó Mateo de 1960, de repente interrumpiendo sus pensamientos. Un poco, admitió ella, aunque no por las razones que él imaginaba. Es una noche importante, no tienes de qué preocuparte. Solo tienes que ser tú misma y sonreír. Eso es lo que mejor haces. Isabela sintió una punzada de rabia ante el comentario condescendiente, pero mantuvo su expresión serena. Durante años había escuchado comentarios similares, pequeñas humillaciones disfrazadas de cumplidos que la reducían a un accesorio decorativo. Esta noche, sin embargo, esos comentarios tendrían un costo. La mansión de los Valderrama se alzaba como un palacio moderno en el corazón de los cerros orientales. Sus jardines, perfectamente cuidados, estaban iluminados con luces doradas que creaban un ambiente mágico, mientras valets uniformados recibían los automóviles de los invitados. Isabela había estado allí en 2 ocasiones anteriores, pero esta vez observó cada detalle con ojos diferentes.
Estudió la disposición de las cámaras de seguridad, la ubicación de las pantallas gigantes que usualmente proyectaban videos corporativos y la distribución de los espacios donde se desenvolvería el drama final. «Recuerda», le susurró Mateo al oído mientras caminaban hacia la entrada. «Esta noche todo debe ser perfecto». Isabela sonrió, una sonrisa que por primera vez en años fue completamente genuina. «Descuida, amor. Esta noche será absolutamente perfecta». Y mientras cruzaban el umbral de la mansión, rodeados del murmullo elegante de la alta sociedad bogotana, Isabela sabía que en pocas horas la definición de perfecto cambiaría para siempre. El salón principal de la mansión Valderrama brillaba como un escenario diseñado para impresionar a los dioses del dinero. Arañas de cristal de Swarovski colgaban del techo de 6 metros de altura, proyectando prismas de luz dorada sobre los invitados que se movían con la gracia calculada de quienes saben que cada gesto puede valer millones. El aire estaba perfumado con el aroma de gardenias frescas y el champán Veuve Clicquot, que circulaba en bandejas de plata llevadas por meseros vestidos de smoking. Isabela observó el ambiente con la mirada entrenada de quien había crecido en ese mundo. Reconoció a los principales inversionistas de Medellín, conversando junto a la chimenea de mármol italiano, a las esposas de los empresarios más poderosos del país, formando pequeños círculos cerca de las ventanas francesas que daban al jardín, y a los socios jóvenes tratando de impresionar a sus superiores, con sonrisas demasiado amplias y reverencias demasiado profundas. «Isabela querida», la saludó Magdalena Valderrama, la anfitriona, con 2 besos al aire que rozaron apenas sus mejillas. «Te ves absolutamente radiante, ese vestido es divino». «Gracias, Magdalena. Tu casa se ve espectacular como siempre», respondió Isabela, manteniendo el tono cálido, pero no efusivo que había perfeccionado para estas ocasiones. Mateo ya se había separado de ella, dirigiéndose hacia el grupo de hombres que rodeaba a Eduardo Valderrama cerca del bar. Isabela lo observó mezclarse con naturalidad en esa congregación masculina donde se decidían los destinos de empresas, empleos y fortunas familiares. Su esposo tenía un talento natural para la política corporativa. Sabía exactamente cuándo reír, cuándo asentir y cuándo guardar silencio. «Los hombres y sus negocios», suspiró Magdalena. «Mientras nosotras nos quedamos aquí hablando de trivialidades, ellos creen que están conquistando el mundo». Isabela sonrió, pero internamente registró la ironía. Esa noche, mientras los hombres creían tener el control absoluto, ella ejecutaría la jugada más devastadora de todas. Durante los siguientes 40 minutos, Isabela navegó por la fiesta con la elegancia de una bailarina experimentada. Conversó con la esposa del director de Bancolombia sobre sus hijos en universidades estadounidenses. Escuchó a la señora Roldán quejarse de lo difícil que era conseguir servicio doméstico confiable y sonrió educadamente, mientras la esposa de un senador le contaba sobre su último viaje a Europa. Pero cada conversación era interrumpida por pequeñas humillaciones cortesía de Mateo. Cuando ella mencionó su opinión sobre la situación económica del país, él intervino con una sonrisa condescendiente. «Mi Isabela, siempre tan preocupada por temas que están fuera de su alcance. Es adorable cómo trata de entender el mundo de los negocios». Cuando ella sugirió que podrían invertir en energías renovables, él la interrumpió. Nuevamente: «Deja esos temas para quienes los entienden, corazón. Mejor cuéntales a las señoras sobre tu nueva clase de pilates». Cada comentario era como una pequeña puñalada calculada para recordarle su lugar en esa jerarquía social. Las otras mujeres la miraban con una mezcla de lástima y alivio de no ser ellas las humilladas públicamente. Isabela registraba cada mirada, cada susurro, cada sonrisa incómoda que siguió a los comentarios de su esposo. A las 9:15 de la noche, cuando la fiesta
Había alcanzado su punto más animado. Ella hizo su entrada. Valentina Navarro caminó por el salón principal como si fuera una reina, llegando a reclamar su trono. Vestía un vestido rojo sangre que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, zapatos de tacón que agregaban 10 centímetros a su altura ya considerable, y llevaba el cabello rubio platinado recogido en un moño que dejaba al descubierto un cuello adornado con diamantes. Tenía 28 años, 7 menos que Isabela, y había construido su carrera escalando por las camas de hombres poderosos. Su belleza era innegable, pero era el tipo de belleza que gritaba en lugar de susurrar, que demandaba atención en lugar de ganarla con gracia. «Mateo», ronroneó Valentina acercándose al grupo de hombres con una copa de champán en la mano. «Qué gusto verte aquí». El saludo fue acompañado de un abrazo que duró 3 segundos más de lo socialmente aceptable. E Isabela notó cómo las conversaciones cercanas se detuvieron momentáneamente. Los presentes reconocían el drama que se desarrollaba ante sus ojos, aunque fingieran no darse cuenta. «Valentina, permíteme presentarte a mi esposa Isabela», dijo Mateo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Isabela, esta es Valentina Navarro, la ejecutiva de marketing de la que te hablé». El encuentro entre las dos mujeres fue como el choque de 2 icebergs. Valentina extendió una mano perfectamente manicurada, e Isabela la estrechó con la firmeza justa, ni demasiado fuerte para parecer agresiva, ni demasiado débil para parecer sumisa. «Encantada», dijo Valentina con una voz que destilaba falsa dulzura. «Mateo me ha hablado tanto de ti». «Qué interesante», respondió Isabela. «A mí nunca me ha mencionado tu nombre». El silencio que siguió fue tan tenso que prácticamente se podía cortar con cuchillo. Mateo carraspeó incómodamente mientras Valentina mantuvo su sonrisa forzada. Durante la siguiente media hora, Valentina se dedicó a marcar territorio con la sutileza de un martillo neumático. Se pegaba al brazo de Mateo cada vez que hablaba con otros invitados, reía demasiado fuerte a sus chistes y hacía comentarios sobre reuniones y proyectos de los que Isabela supuestamente no sabía nada. «¿Recuerdas lo que hablamos en Cartagena sobre la estrategia de marketing?», le dijo Valentina a Mateo frente a un grupo que incluía a Isabela. «Creo que deberíamos implementar esas ideas que discutimos en la suite del hotel». Isabela sintió como si le hubieran clavado un puñal en el estómago, pero mantuvo su expresión serena. Alrededor de ellos, los invitados fingían no haber escuchado el comentario cargado de insinuaciones, pero sus miradas decían todo. El momento culminante llegó cuando el grupo se desplazó hacia la terraza que rodeaba la piscina iluminada. Las luces subacuáticas creaban un efecto mágico en el agua cristalina. Mientras los invitados admiraban la vista panorámica de la ciudad que se extendía a sus pies, Valentina, con varias copas de champán en el cuerpo, se volvió cada vez más audaz. Comenzó a contar anécdotas sobre viajes que había hecho con clientes importantes, siempre mirando a Mateo con ojos cómplices. Cuando Isabela trató de participar en la conversación mencionando un proyecto de caridad en el que trabajaba, Valentina la interrumpió. «Qué noble de tu parte ayudar a los menos afortunados. Aunque supongo que cuando no tienes que trabajar para vivir, es fácil dedicarse a esas actividades». El comentario fue como una bofetada pública. Isabela había trabajado durante 10 años como consultora antes de casarse, pero Valentina había conseguido reducir toda su experiencia profesional a un pasatiempo de esposa adinerada. «Al menos mis actividades ayudan a alguien», respondió Isabela con calma. «No todas podemos decir lo mismo». La tensión en el aire se volvió palpable. Los invitados que rodeaban la conversación comenzaron a alejarse discretamente, sintiendo que estaban presenciando algo que podría explotar en cualquier momento. Fue entonces cuando Valentina,
con los ojos brillantes por el alcohol y la malicia, decidió dar el golpe final. Se acercó a Isabela con una sonrisa que era puro veneno destilado. «Pobrecita», le susurró lo suficientemente alto para que otros escucharan. «Debe ser terrible darse cuenta de que ya no eres suficiente para tu propio marido». Y entonces, fingiendo que era parte de un juego, Valentina empujó a Isabela con ambas manos. No fue un empujón suave o accidental, fue un empujón calculado, fuerte, diseñado para humillar. Isabela sintió el mundo girar en cámara lenta mientras caía hacia atrás. El agua fría de la piscina la envolvió completamente, empapando su vestido de diseñador, arruinando su peinado perfecto y lavando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Cuando logró sacar la cabeza del agua jadeando y con los ojos llorosos por el cloro, lo primero que escuchó fue la carcajada cruel de su esposo. «¡Qué torpe eres, Isabela!», gritó Mateo, sosteniéndose el estómago de la risa. «Siempre tan descuidada». Los invitados reaccionaron con una mezcla de shock y risa nerviosa. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar, otros murmuraban entre sí, pero nadie se acercó a ayudarla. Valentina se colgaba del brazo de Mateo, riendo como si acabara de presenciar la broma más divertida del mundo. «Lo siento mucho», dijo Valentina con una voz que no sonaba para nada arrepentida. «Fue un accidente. Estaba bromeando y no calculé bien la fuerza». Isabela se las arregló para salir de la piscina sin ayuda de nadie. Su vestido goteaba, sus zapatos de diseñador estaban empapados y su cabello colgaba en mechones mojados alrededor de su rostro. Pero en sus ojos no había lágrimas de humillación, había algo más profundo, más peligroso. «No te preocupes», dijo Isabela con una calma que sorprendió a todos los presentes. «Estas cosas pasan». Magdalena Valderrama se acercó corriendo con una toalla, claramente mortificada por lo que había ocurrido en su casa. «Isabela querida, lo siento muchísimo. Ven, te ayudo a secarte. ¿Puedo prestarte ropa?» «No es necesario», respondió Isabela tomando la toalla, pero rechazando cortésmente la ayuda adicional. «Creo que es mejor que me vaya a casa». Se dirigió hacia la salida con la dignidad intacta, ignorando las miradas y los murmullos de los invitados. Desde el grupo donde estaban Mateo y Valentina, escuchó más risas y comentarios burlones. «Siempre tan dramática», oyó decir a su esposo. «Probablemente va a estar molesta toda la semana por esto». Isabela pidió al valet que llamara un taxi, rechazando la oferta de Mateo de llevarla a casa. Mientras esperaba, se secó cuidadosamente y revisó su teléfono. Un mensaje de texto confirmaba que todo estaba listo. Cuando el taxi llegó, se dirigió al conductor con una sonrisa que por primera vez en años fue completamente genuina. «Al Hotel Sofitel Legend Santa Clara, por favor, y no se preocupe por el asiento mojado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si a usted le gusta este tipo de contenido, no se olvide de suscribirse a nuestro canal Confesiones de la Noche. Publicamos videos todos los días. Y dele like al video si le gusta esta historia y déjenos en los comentarios contándonos de dónde es usted y a qué hora nos escucha. Mientras el taxi se alejaba de la mansión, Isabela miró su reloj. Eran las 10:45 de la noche. En exactamente 30 minutos, la función real comenzaría, y esta vez ella sería la directora del espectáculo. De regreso en la mansión Valderrama, el ambiente había cambiado sutilmente después de la partida de Isabela. Los invitados se habían reorganizado en pequeños grupos y aunque las conversaciones habían retomado su ritmo normal, había una tensión subyacente que flotaba en el aire perfumado de gardenias. Mateo había regresado al salón principal con una copa de whisky escocés en la mano, su corbata ligeramente aflojada y una sonrisa de satisfacción que no intentaba ocultar. Valentina se había cambiado de zapatos por unos más cómodos que había pedido, prestados a Magdalena,
y ahora se movía por la fiesta con la confianza de quien acababa de ganar una batalla importante. «Pobre Isabela», comentó Valentina en voz lo suficientemente alta para que varios invitados la escucharan. «Espero que no se haya lastimado. A veces una no calcula bien estos juegos». Su tono era de falsa preocupación, pero sus ojos brillaban con triunfo. Se había deshecho de la esposa legítima frente a la élite social más importante de la ciudad, marcando su territorio de la manera más pública posible. «Siempre ha sido un poco torpe», añadió Mateo, tomando un sorbo de su whisky. «Desde que la conozco, tiene esa tendencia a los accidentes. Recuerdo que en nuestra luna de miel se cayó de una bicicleta en Toscana». Los invitados que rodeaban la conversación reaccionaron con risas incómodas. Magdalena Valderrama, sin embargo, no se veía para nada divertida. Como anfitriona, la humillación pública de una invitada en su propia casa la había puesto en una posición muy incómoda. Cerca de la chimenea, un grupo de esposas comentaba lo ocurrido con voces bajas, pero expresiones severas. «Eso que pasó no estuvo bien», murmuró Clara Roldán, esposa del director de Davivienda. «Sin importar lo que haya entre esas dos, humillar a alguien así en público es de muy mal gusto». «La pobre Isabela siempre ha sido tan elegante», añadió Sofía Londoño. «No merecía ese trato, especialmente de su propio marido. Los hombres pueden ser tan crueles cuando ya no les interesa una mujer», suspiró Lucía Giraldo. «Mi hermana pasó por algo similar antes de su divorcio». Pero sus voces se perdían entre el murmullo general de la fiesta, donde la mayoría de los hombres ya había olvidado el incidente y regresado a sus conversaciones sobre negocios, inversiones y política. Eduardo Valderrama, el anfitrión, se acercó a Mateo con expresión preocupada. «¿Estás seguro de que Isabela está bien? Mi esposa está muy angustiada por lo que pasó». «No te preocupes, Eduardo», respondió Mateo, con una palmada en el hombro. «Isabela es más fuerte de lo que parece. Mañana ya se le habrá olvidado todo esto». Mientras tanto, en su penthouse del corazón de Chico Norte, Isabela se encontraba frente al espejo de su baño, retirando cuidadosamente los últimos vestigios de maquillaje corrido por el agua clorada. Su cabello mojado goteaba sobre una bata de seda blanca, y por primera vez en meses su expresión mostraba algo que podría confundirse con vulnerabilidad. Pero cuando se miró directamente a los ojos en el espejo, una sonrisa lenta y peligrosa comenzó a curvarse en sus labios. No era la sonrisa educada que había perfeccionado para las reuniones sociales, ni la sonrisa sumisa que usaba para apaciguar a Mateo. Era la sonrisa de alguien que acababa de poner en marcha el plan más brillante de su vida. Se dirigió a su estudio privado, una habitación que Mateo raramente visitaba porque la consideraba el espacio donde Isabela juega a ser intelectual. Movió una pintura original de Botero que colgaba de la pared, revelando una caja fuerte digital. Sus dedos danzaron sobre el teclado numérico, ingresando una combinación que solo ella conocía: la fecha de su primera humillación pública a manos de su esposo. Dentro de la caja fuerte había 3 carpetas meticulosamente organizadas, 2 dispositivos móviles adicionales y un sobre manila grueso. Isabela retiró todo el contenido y lo extendió sobre su escritorio de caoba como un general revisando mapas de batalla. La primera carpeta contenía fotografías, cientos de ellas. Mateo y Valentina saliendo de hoteles de 5 estrellas, abrazándose en restaurantes exclusivos, besándose en el asiento trasero de automóviles de lujo. Pero las más comprometedoras habían sido tomadas en el departamento que él le había comprado a ella en Chico Norte, el mismo departamento cuyo enganche había salido de las cuentas de la empresa. La segunda carpeta estaba llena de documentos financieros, estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito,
recibos de transferencias electrónicas, comprobantes de compras extravagantes. Cada documento mostraba el rastro de dinero corporativo siendo desviado para mantener a Valentina en el estilo de vida al que se había acostumbrado. La tercera carpeta contenía transcripciones de conversaciones telefónicas, no grabaciones, porque eso habría sido ilegal, sino transcripciones detalladas que el investigador privado había elaborado basándose en la información que Valentina compartía indiscretamente en redes sociales y con sus amigas en lugares públicos. Los dos teléfonos adicionales contenían videos. Uno de ellos mostraba a Mateo y Valentina en el lobby del hotel Cotobublo Marriott Bogotá, registrándose como señor y señora Almeida para un fin de semana romántico, financiado con una bonificación que supuestamente había ganado por cerrar un contrato importante. El otro teléfono tenía grabaciones de video tomadas desde el departamento de enfrente al de Valentina, mostrando las visitas frecuentes de Mateo durante horarios laborales. El sobre Manila contenía el elemento más devastador de todos: documentos que demostraban que Mateo había usado información privilegiada de la empresa para hacer inversiones personales a través de cuentas a nombre de Valentina. Era malversación de fondos elevada a fraude corporativo. Isabela se sirvió una copa de vino tinto, un Cabernet Sauvignon, que había estado reservando para una ocasión especial, y se sentó en su silla de cuero italiano para revisar una vez más cada elemento de su arsenal. Todo había comenzado 8 meses atrás, cuando descubrió por accidente un mensaje de texto en el teléfono de Mateo. Él se había quedado dormido después de una de sus noches de trabajo tardío, y el dispositivo vibró sobre la mesa de noche con un mensaje que decía: «Gracias por una noche increíble, mi amor. No puedo esperar a que dejes a tu esposa y seamos libres de estar juntos». En lugar de confrontarlo esa noche, Isabela había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Contrató a Julián Santos, no relacionado con los anfitriones de esa noche, sino el investigador privado más discreto y eficiente de la ciudad. Un hombre que había trabajado para políticos, empresarios y celebridades, y cuya reputación se basaba en obtener resultados sin hacer preguntas morales. «Quiero saber todo», le había dicho Isabela en su primera reunión en un café discreto de la Candelaria. ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y especialmente con qué. ¿Dinero? ¿Está segura, señora Almeida?, le había preguntado Julián. A veces la verdad completa puede ser más dolorosa de lo que imaginamos. El dolor es temporal, había respondido ella, pero la justicia es para siempre. Durante los siguientes meses, Julián había trabajado con la precisión de un cirujano. Había seguido a Mateo y Valentina a través de la ciudad. Había rastreado sus movimientos financieros. Había cultivado contactos dentro de la empresa donde trabajaba Mateo y había documentado cada encuentro, cada regalo, cada transacción sospechosa. Isabela había financiado la investigación con dinero de su propia cuenta, una herencia considerable que había recibido de su abuela y que había mantenido separada de las finanzas matrimoniales. Cada peso gastado en descubrir la verdad había sido una inversión en su futuro. Pero la parte más difícil no había sido reunir las pruebas. La parte más difícil había sido actuar como si no supiera nada. Cada beso de Mateo, sabiendo que había besado a otra mujer horas antes. Cada te amo, sabiendo que eran palabras vacías. Cada noche fingiendo estar dormida cuando él llegaba tarde, oliendo a perfume que no era el suyo. El punto de quiebre había llegado la semana anterior, cuando Julián le entregó la evidencia de que Mateo planeaba pedirle el divorcio después de cerrar el contrato de Medellín. Su plan era asegurarse económicamente primero y luego deshacerse de ella con la menor compensación posible. Su esposo ha estado consultando con abogados especializados en divorcio, le había explicado Julián.
Al parecer, quiere acusarla de incompatibilidad de caracteres para evitar pagar una compensación significativa. Esa noche, Isabela había decidido que no sería la víctima en la historia de su propio matrimonio. Si Mateo quería jugar sucio, ella le enseñaría lo que realmente significaba jugar para ganar. Había elegido la fiesta de los Valderrama como escenario porque sabía que sería el lugar donde más le dolería la humillación a Mateo. Frente a los socios más importantes, los inversionistas más poderosos y las familias más influyentes de la sociedad colombiana. La parte técnica del plan había requerido semanas de preparación. Isabela había contratado discretamente a un especialista en sistemas de computación, un joven brillante que había sido expulsado de la universidad por hackear las calificaciones, pero cuyo talento era indiscutible. Necesito acceso al sistema audiovisual de una mansión específica. Se las había explicado durante un encuentro en un centro comercial. Solo por una noche, solo por 30 minutos. El joven, que se hacía llamar Sombra, había sonreído con la confianza de quien había burlado sistemas de seguridad más complejos. Déjemelo a mí, señora, pero va a costar extra si es para algo que pueda causar problemas legales. No habrá nada ilegal, había asegurado Isabela. Solo la verdad en el momento correcto. 2 semanas antes de la fiesta, Sombra había conseguido trabajo temporal como técnico de sistemas para la empresa que proveía servicios audiovisuales a eventos de alto perfil. Durante una prueba rutinaria del equipo en la mansión Valderrama, había instalado un programa que le permitiría acceder remotamente al sistema de pantallas. Ahora, sentada en su estudio con todos los elementos de su venganza desplegados ante ella, Isabela revisó su teléfono. Eran las 11:05 de la noche. En exactamente 10 minutos, Sombra ejecutaría la fase final del plan. Se levantó de su escritorio y caminó hasta la ventana que daba al sur de la ciudad. Desde allí, en una noche clara como esta, podía ver las luces de los cerros orientales, donde la fiesta de los Valderrama continuaba sin saber que estaba a punto de convertirse en el escenario del escándalo más grande del año. Isabela alzó su copa de vino en un brindis silencioso dirigido hacia esas luces distantes. «Por la justicia», murmuró, «y por las mujeres que aprenden a no ser víctimas». Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Todo listo. Comienza en 5 minutos». Isabela sonrió, guardó cuidadosamente todos los documentos en sus respectivas carpetas y se preparó para ver el espectáculo más satisfactorio de su vida desde la comodidad de su hogar. A las 11:15 de la noche exactamente, mientras Mateo levantaba su copa de whisky para brindar con los inversionistas de Nueva York por el futuro del proyecto de Medellín, las 3 pantallas gigantes de la mansión Valderrama parpadearon con una luz azul brillante. «¿Qué está pasando con las pantallas?», preguntó Eduardo Valderrama, frunciendo el ceño, mientras miraba hacia el sistema audiovisual. Los técnicos de sonido corrieron hacia el panel de control, pero antes de que pudieran hacer algo, las pantallas se encendieron con una nitidez cristalina que hizo que todas las conversaciones se detuvieran abruptamente. La primera imagen que apareció fue una fotografía de alta resolución. Mateo y Valentina besándose apasionadamente en la entrada del Hotel JW Marriott Bogotá. La fecha y hora aparecían claramente en la esquina inferior. 3 meses atrás, un martes por la tarde, cuando él supuestamente estaba en una reunión con proveedores. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el burbujeo de la piscina iluminada y el viento nocturno moviendo las hojas de los árboles del jardín. «¡Apaguen esas pantallas!», gritó Mateo, pero su voz se quebró en la última palabra. Nadie se movió. Los invitados permanecían hipnotizados
por lo que se desarrollaba ante sus ojos como testigos de un accidente de automóvil que no podían dejar de mirar. La segunda imagen mostró a Valentina saliendo del departamento de Chico Norte que Mateo le había comprado, cargando bolsas de las tiendas más exclusivas de la zona rosa. Un recibo digitalizado aparecía al lado de la fotografía, mostrando que el pago había sido realizado con una tarjeta corporativa de la empresa de Mateo. «Dios mío», murmuró Magdalena Valderrama, llevándose una mano al pecho. «Mateo, ¿qué es esto?». Pero Mateo no podía responder. Su rostro había perdido todo color, y sus manos temblaban tanto que dejó caer la copa de whisky que se estrelló contra el suelo de mármol con un sonido que resonó como un disparo en el silencio sepulcral. Valentina, por su parte, había comenzado a retroceder hacia las puertas francesas que daban al jardín, pero sus piernas en los zapatos prestados no le respondían adecuadamente. Sus ojos estaban fijos en las pantallas con una expresión de horror absoluto. «Esto no puede estar pasando», susurró, pero su voz fue claramente audible en el silencio mortal que reinaba en el salón. La tercera imagen fue la más devastadora. Un video de seguridad del banco donde Mateo tenía las cuentas corporativas mostrándole hacer transferencias mientras consultaba su teléfono personal. Al lado aparecía una captura de pantalla de los mensajes que enviaba a Valentina, confirmando que el dinero ya estaba disponible en su cuenta. Los invitados comenzaron a sacar sus teléfonos. Algunos grababan las pantallas, otros ya estaban enviando mensajes urgentes a sus contactos. El escándalo se estaba propagando en tiempo real a través de la élite empresarial más poderosa del país. «Eduardo, por favor, tienes que detener esto», suplicó Mateo acercándose desesperadamente al anfitrión. «Hay una explicación para todo». «¿Cuál explicación?», respondió Eduardo con una voz helada. «La explicación de que has estado robando dinero de tu empresa para mantener a tu amante». Las siguientes imágenes fueron una cascada implacable de evidencias. Facturas de viajes exóticos pagadas con fondos corporativos, recibos de joyas carísimas compradas para Valentina con dinero que no era suyo, documentos bancarios que mostraban transferencias sistemáticas de las cuentas de la empresa hacia cuentas personales. Carolina finalmente rompió en llanto, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de pánico puro. Se dio cuenta de que su futuro acababa de evaporarse ante los ojos de las personas más influyentes del país. «Yo no sabía nada», gritó entre sollozos. «Él me dijo que ese dinero era suyo», pero nadie le creyó. Las fotografías mostraban claramente que ella estaba presente cuando él hacía algunas de las transacciones bancarias sospechosas. En ese momento, uno de los inversionistas de Londres se acercó a Eduardo Valderrama con expresión seria. «Eduardo, espero que entiendas que esto cambia completamente nuestra percepción sobre hacer negocios con la empresa de Mateo. La confianza es fundamental en nuestros acuerdos». «Por supuesto, Robert», respondió Eduardo mirando a Mateo con desprecio. «Te aseguro que tomaremos las medidas apropiadas inmediatamente». Las pantallas mostraron una última imagen antes de apagarse. Una fotografía de Isabela y Mateo el día de su boda, sonriendo felices bajo un arco de flores blancas. El contraste con todo lo que habían visto anteriormente era devastador. Debajo de la imagen aparecía un texto, simple pero poderoso. 15 años después, ella descubrió que merecía algo mejor. Los teléfonos de los invitados no pararon de sonar durante los siguientes minutos. Periodistas especializados en escándalos corporativos, editores de revistas de sociales y bloggers de chismes ya habían comenzado a recibir filtraciones anónimas de la misma información que acababa de proyectarse en la mansión. Mateo trató desesperadamente de controlar la situación. «Escúchenme todos», gritó subiendo a una silla para captar la atención.
Esto es una venganza de mi esposa. Ella está molesta porque está perdiendo relevancia en mi vida y decidió inventar estas mentiras para dañarme. Pero su explicación solo empeoró las cosas. Los documentos habían sido demasiado específicos, demasiado detallados para ser falsificaciones, y varios de los presentes ya habían recibido llamadas confirmando que la información se estaba verificando en tiempo real por medios de comunicación especializados. Al amanecer del día siguiente, la historia había explotado en todos los medios. Los hashtags esposa torpe, revancha perfecta y justicia para Isabela se volvieron tendencia nacional en menos de 6 horas. Los programas matutinos de televisión abrieron con la noticia y las revistas de sociales prepararon ediciones especiales. Mateo fue despedido inmediatamente de su empresa cuando la junta directiva se reunió en sesión de emergencia. Las acusaciones de malversación de fondos resultaron en una demanda criminal que lo mantendría ocupado en tribunales durante años. Valentina perdió su trabajo cuando su empleador descubrió que había estado involucrada en actividades que comprometían la reputación de la empresa. Su departamento de Chico Norte fue embargado cuando se demostró que había sido comprado con dinero robado, y su círculo social la abandonó completamente cuando las fotografías íntimas se volvieron de dominio público. Isabela, mientras tanto, se convirtió en un símbolo inesperado de empoderamiento femenino. Los medios la retrataron como la mujer que había transformado su humillación en victoria, la esposa que había logrado que la justicia prevaleciera sobre la traición. Su divorcio se resolvió en tiempo récord. Los abogados de Mateo no pudieron disputar las demandas de compensación cuando toda la evidencia de su infidelidad y malversación se hizo pública. Isabela obtuvo la mitad de todos los bienes matrimoniales, más una compensación adicional por daño moral que la dejó con una fortuna considerable. 3 meses después del escándalo, Isabela inauguró su propia firma de consultoría especializada en comunicación de crisis. Su primera clienta fue una mujer de Cali, cuyo esposo político había sido descubierto en un escándalo similar. No entiendo cómo lo logró, le confió la mujer durante su primera reunión. Usted convirtió su peor momento en su mayor triunfo. ¿El secreto?, respondió Isabela sirviendo té en tazas de porcelana china, es entender que la venganza no es emocional, es estratégica. Su oficina se ubicaba en un rascacielos de la avenida El Dorado, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad. Las paredes estaban decoradas con fotografías de mujeres exitosas de todo el mundo, y su escritorio de cristal reflejaba la luz natural que entraba por las ventanas. 6 meses después de la noche que cambió su vida, Isabela había construido un imperio basado en ayudar a otras mujeres a recuperar su poder. Su historia se había convertido en leyenda, urbana, contada en salones de belleza, cafeterías exclusivas y reuniones de mujeres empresarias. Una tarde de viernes, mientras revisaba propuestas para expandir su negocio a otras ciudades del país, su asistente le informó que tenía una visita inesperada. Señora Almeida, hay una periodista de la revista Dinero que quiere entrevistarla para un artículo sobre mujeres que transformaron crisis personales en éxito empresarial. Isabela sonrió, esa sonrisa genuina que había recuperado después de años de usar máscaras sociales. Dile que entre en 5 minutos. Quiero terminar de revisar estos contratos. Mientras organizaba los papeles en su escritorio, su asistente se asomó nuevamente por la puerta. Señora, la periodista está muy emocionada. Dice que su historia es inspiradora porque demuestra que no todas las mujeres se quedan calladas cuando las traicionan. Isabela se puso de pie, alisó su traje sastre color marfil y caminó hacia la ventana. Abajo, la ciudad se extendía como un océano de
Oportunidades infinitas. El tráfico fluía por la avenida El Dorado como corrientes de agua, llevando a millones de personas hacia sus destinos inciertos. «Dile que pase», indicó a su asistente, «y que prepare café para dos». Cuando la joven periodista entró a la oficina, quedó impresionada por la elegancia serena del espacio y la presencia comandante de Isabela. «Señora Almeida, es un honor conocerla. Su historia ha inspirado a miles de mujeres en todo el país. Siéntese, por favor», invitó Isabela, señalando las sillas de cuero blanco frente a su escritorio. «Pero antes de empezar, quiero aclarar algo importante». La periodista sacó su grabadora y la colocó sobre el escritorio con manos ligeramente temblorosas por la emoción de estar frente a una de las mujeres más admiradas del momento. «Mi historia no es sobre venganza», continuó Isabela con una voz que llevaba la autoridad de quien había aprendido las lecciones más difíciles de la vida. «Es sobre justicia y sobre entender que a veces cuando te empujan al agua, descubres que siempre supiste nadar». La periodista garabateó notas rápidamente, captando cada palabra. ¿Qué le diría a las mujeres que están pasando por situaciones similares? Isabela se reclinó en su silla ejecutiva, mirando por la ventana hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos. «Les diría que no todas saben nadar en aguas turbias», respondió, volviendo su mirada hacia la periodista con una sonrisa que contenía toda la sabiduría ganada con dolor. «Por suerte yo aprendí a bucear, y mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una como estrellas terrestres que prometían noches llenas de posibilidades, Isabela Faria se dio cuenta de que su verdadera vida apenas estaba comenzando. El final había sido en realidad solo el principio de todo. La historia de Isabela es mucho más que un relato de traición con final sorprendente. Es un espejo en el que se reflejan muchas realidades ocultas, silenciosas, dolorosas, que miles de mujeres viven día tras día. Esa escena en la piscina con su vestido empapado, las carcajadas de su esposo y la burla cruel de la amante podría parecer un espectáculo frívolo para quienes estaban ahí, pero en verdad fue un parteaguas, un momento que dividió la vida de Isabela en dos, antes de la humillación y después de la revelación. Porque no se trataba solamente de caer al agua, sino de caer al fondo de todos los desprecios acumulados a lo largo de años. Y lo increíble es que justo ahí, en el fondo, encontró la fuerza para resurgir como nunca antes. Cuando pensamos en el dolor, solemos verlo como un enemigo. Nos decimos que nadie debería sufrir, que las lágrimas son señal de debilidad. Pero Isabela nos demuestra lo contrario. El dolor puede ser un maestro. El sufrimiento, cuando se procesa con inteligencia, puede convertirse en un arma poderosa. Cada comentario condescendiente de Mateo, cada mirada de lástima de las otras esposas, cada insinuación de Valentina fue como un ladrillo que intentaba construir un muro alrededor de ella. Pero Isabela decidió no quedarse atrapada. Tomó cada ladrillo y los transformó en escalones para subir hacia su libertad. Y lo más sorprendente es que lo hizo en silencio, con paciencia, con la frialdad de quien sabe que la mejor respuesta no se da con palabras, sino con hechos. ¿Cuántas veces en la vida hemos sentido esa impotencia de no poder defendernos en el momento? Cuando alguien nos hiere, nos ridiculiza o nos traiciona, lo primero que queremos es gritar, es reclamar, es explotar. Pero la historia de Isabela nos invita a reflexionar que la calma puede ser más poderosa que la rabia. Ella no reaccionó con furia en la piscina. No le dio a Mateo ni a Valentina el espectáculo que ellos esperaban. Su silencio fue un arma afilada porque detrás de él había un plan, un camino trazado hacia la justicia.
Esa serenidad con la que salió del agua, esa dignidad con la que rechazó ayuda y se retiró de la fiesta, fue la primera señal de que no era una víctima, sino una estratega. Y aquí está la primera gran inspiración de su historia. Nunca subestimes el poder de la paciencia. La vida no siempre nos permite defendernos de inmediato, pero eso no significa que estemos derrotados. A veces, la mejor forma de responder es esperar el momento adecuado, porque la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Lo que siguió después fue más que justicia, fue un renacimiento. Mientras Mateo y Valentina se sentían victoriosos, mientras se reían convencidos de que habían ganado, Isabela ya estaba encendiendo la chispa que los haría arder en su propia mentira. Cuando en esas pantallas gigantes se proyectaron las pruebas, cuando todos los invitados vieron lo que realmente había detrás de la fachada de Mateo, no solo cayeron sus negocios, cayó también el personaje que había construido a costa de la dignidad de su esposa. Esa escena nos deja otra enseñanza, invaluable. Quien humilla tarde o temprano, termina siendo humillado porque las máscaras no duran para siempre. El respeto, la honestidad y el amor verdadero no se pueden fingir eternamente. Lo más bello de todo es que Isabela no se quedó en ese triunfo personal. Pudo haberse conformado con destruir a Mateo y seguir su vida, pero fue más allá. Transformó esa experiencia en un motor para ayudar a otras mujeres. Creó una empresa, levantó una voz, se convirtió en símbolo de empoderamiento. Eso es lo que hace la diferencia entre la venganza y la justicia. La venganza se queda en el dolor, pero la justicia abre caminos. Ella eligió que su historia no fuera solo un escándalo, sino un ejemplo. Eligió que su caída al agua se convirtiera en una ola que inspirara a muchas otras a levantarse. Al pensar en esto, no puedo evitar reflexionar en todas las personas que en este momento están soportando desprecios en silencio. Quizá una mujer que es minimizada en su casa, un hombre que es ridiculizado en su trabajo, un joven que es invisibilizado en su familia. Todos ellos cargan con risas que lastiman, con palabras que hieren, con actitudes que buscan reducirlos. Y sin embargo, la historia de Isabela les recuerda que el dolor puede transformarse. No importa cuán fuerte sea el empujón que recibas, siempre puedes aprender a nadar. Y si tienes la paciencia y la estrategia, incluso puedes convertir esa caída en la oportunidad de demostrar de qué estás hecho. Otra lección profunda de esta historia es la importancia de la dignidad. Mateo trató durante años de convertir a Isabela en un accesorio, en alguien que debía callar y sonreír. Pero la dignidad no se pierde por lo que otros dicen de ti, se pierde solo cuando tú mismo decides renunciar a ella. Isabela nunca renunció. Sufrió en silencio, sí, pero su silencio era resistencia, no resignación. Por eso, cuando llegó el momento de mostrar la verdad, lo hizo con la frente en alto, con la certeza de que no había nada que pudiera avergonzarla a ella, porque la vergüenza pertenecía únicamente a quienes habían traicionado. Hay algo profundamente inspirador en esa imagen final. Isabela mirando la ciudad desde su oficina, sabiendo que lo que parecía un final, en realidad, fue el inicio. Porque eso es la vida, una sucesión de finales que si sabemos mirarlos con fe, siempre esconden un principio. Ella no terminó siendo la esposa humillada, terminó siendo la mujer que aprendió a bucear en aguas turbias, que tomó el control de su destino y que inspiró a miles con su fuerza. Cuando escuchamos esta historia, lo fácil es pensar en la satisfacción de ver caer a quienes la dañaron, pero la verdadera inspiración está en lo que ella construyó después, porque destruir es sencillo, pero construir tras la destrucción es lo que realmente requiere grandeza.
Isabela nos muestra que no se trata de quedarnos en el resentimiento, sino de usarlo como escalón, que no se trata de gritar para ser escuchados, sino de hablar en el momento correcto para que nadie pueda callarnos, que no se trata de vengarnos, sino de encontrar justicia y sobre todo libertad. Si alguien que lee esto está pasando por una situación de humillación, de desprecio o de traición, que la historia de Isabela sea una chispa en su corazón, que recuerde que no está condenado a ser víctima, que dentro de sí mismo guarda más fuerza de la que cree, que cada lágrima puede convertirse en un recordatorio de que aún late con vida y merece mucho más de lo que está recibiendo y que el momento de transformar ese dolor en poder llegará siempre y cuando no se rinda. Isabela nos deja en el fondo un mensaje luminoso. Nadie puede decidir por ti cuándo termina tu historia. Nadie puede arrancarte la dignidad si tú eliges conservarla. Nadie puede hundirte en el agua si tú decides aprender a nadar. La vida la empujó, la humilló, la quiso romper, pero ella se levantó y al hacerlo se convirtió en inspiración para todos los que alguna vez hemos sentido que no valemos nada. Y esa es quizá la lección más poderosa de todas. Incluso en medio de la traición, del desprecio y de la burla, siempre es posible encontrar una salida, siempre es posible recuperar la voz y siempre, absolutamente siempre, es posible volver a empezar.